Día 67. Segundo, el nacimiento del Mesías. Primero, anunciación y visitación. La historia de la salvación del Antiguo Testamento alcanzó su clímax en la alianza que Dios hizo con David. Pudiéramos decir que la esperanza de Israel en el tiempo en que Jesús nació se centraba en las promesas hechas por Dios a David. Y veremos conforme la historia de Jesús se desarrolla en los Evangelios que mucha de la trama y la tensión dependen de esa pregunta acerca de él. ¿No será este el hijo de David? Leer Mateo capítulo 12 versículo 23, capítulo 20 versículos 30 y 31, capítulo 21 versículos 9 y 15, capítulo 22 versículo 44 y 45. En todas las escenas familiares de la vida de Jesús, vemos los evangelios respondiendo que sí. Jesús es el Hijo de David largamente esperado, el Hijo de Dios enviado para restaurar el reino de Israel. Ese es el mensaje de la Anunciación, el anuncio hecho por el ángel de su nacimiento. Gabriel le dice a María que Dios le dará a Jesús el trono de David, su padre. Reinará sobre la casa de Jacob por los siglos y su reino no tendrá fin. Leer Lucas capítulo 1 versículo 32 y 33. ¿Qué es lo que el ángel está diciendo? Que Jesús es el Hijo de David, que Él reinará sobre el reino restaurado de Israel, la casa de Jacob, por siempre. En la visitación de María a su pariente Isabel, encontramos de nuevo ecos de las promesas de la historia de la salvación. María clama en un cántico que la venida de Jesús es la respuesta de Dios a todas las oraciones de Israel, un cumplimiento de sus promesas, como había anunciado a nuestros padres en favor de Abraham y de su descendencia para siempre. Leer Lucas capítulo 1 versículo 55. Su madre quiere que sepamos que como el hijo de David, su hijo, cumplirá la promesa de alianza hecha con Abraham, que por tu descendencia se bendecirán todas las naciones de la tierra. Leer Génesis capítulo 22, versículo 18. Esto es declarado más enfáticamente en el cántico de Zacarías, el esposo de Isabel, cuando nace su hijo, Juan el Bautista. Leer Lucas capítulo 1 versículos 67 al 79. Lo que está sucediendo, Zacarías profetiza, es nada menos que Dios visitando y salvando a su pueblo. Él está cumpliendo todo lo que prometió por boca de sus santos profetas desde antiguo. En Jesús Zacarías declara: Dios nos ha suscitado una fuerza salvadora en la casa de David, su siervo, recordando su alianza santa y el juramento hecho a Abraham, nuestro padre. Segundo, Natividad y el templo. La historia del nacimiento de Jesús está narrada también en clave davídica. Lucas nos dice que José y María fueron a la ciudad de Nazaret, a Judea, a la ciudad de David, que se llama Belén, por ser él, José, de la casa y familia de David. Leer Lucas capítulo 2, versículo 4. Como vimos en nuestra última lección, fue en Belén donde nació David y donde fue ungido con aceite por Samuel. Leer Primera de Samuel, capítulo 16, versículo del 1 al 13. Mateo, en la narración del Evangelio sobre el nacimiento de Jesús, también quiere que sepamos que Él es el Mesías largamente esperado y el Rey de los judíos. Leer Mateo, capítulo 2, versículos 2 y 4.
Esto lo vemos en la respuesta que los sumos sacerdotes y escribas le dan al despiadado Herodes. Leer Mateo capítulo 2, versículos del 5 al 6. Ellos citan dos pasajes del Antiguo Testamento, Miqueas capítulo 5, versículo 1 y 2, y Segunda de Samuel capítulo 5, versículo 2, para decirle a Herodes que el Mesías se esperaba que fuera de Belén, y que él sería un pastor para el pueblo elegido de Dios. Inclusive, uno de nuestros pasajes más familiares del Evangelio, ved que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo, y le pondrán por nombre Emmanuel. Leer Mateo capítulo 1, versículo 23. Se refiere a un hijo prometido de David. Mateo está recordando una profecía de Isaías, quien en el periodo cuando el reino de Israel estuvo dividido, sirvió como profeta de la casa de David, sirviendo a los herederos de la línea davídica. En un tiempo de aflicción, Isaías profetizó que nacería de una virgen un rey salvador de la línea de David y que sería llamado Emmanuel, un nombre que literalmente significa Dios con nosotros. Leer Isaías capítulo 7, versículos 13 y 14. Muchos creyeron que esta profecía había sido cumplida con el nacimiento del rey Ezequías, un rey grande y recto. Leer Segunda de Reyes, capítulo 18, versículos del 1 al 6. Mateo, sin embargo, nos está diciendo que el nacimiento de Ezequías fue solo un cumplimiento parcial de la promesa de Isaías. Jesús es el último y verdadero cumplimiento. Escuchamos de nuevo la voz de Isaías en la historia de la presentación de Jesús en el templo, especialmente en el cántico de Simeón. Simeón ve en Jesús la salvación prometida por Dios. Notemos que la promesa que Simeón ve cumplida no es solo para el pueblo elegido de Israel. Es una salvación que es tanto gloria para tu pueblo Israel como también luz para iluminar a los gentiles. Esto es, faro para todos los pueblos del mundo. Simeón está evocando aquí la promesa universal hecha acerca del reino de David, que el reino restaurado de David sería un imperio internacional alcanzando todos los rincones de la tierra y abrazando todas las naciones y pueblos. Leer Salmo número 2, versículo 8. Salmo 72, versículo 8 y 11. En un eco de la promesa de Dios a los descendientes de Abraham, las Escrituras nos dicen que por el rey y el reino davídico se bendecirán todas las familias de la tierra, todas las naciones. Leer Salmo 72, versículo 17. ¿No es interesante que las últimas dos historias que tenemos acerca de la infancia de Jesús involucren el templo? Dios prometió no solo que el hijo de David sería su hijo, sino que este hijo construiría una casa, un templo para el nombre del Padre Celestial. Por supuesto, la promesa fue cumplida parcialmente cuando el hijo de David, Salomón, construyó el glorioso templo en Jerusalén. Como el nuevo y verdadero hijo de David, Jesús también construirá un templo al nombre de Dios. Este templo será su cuerpo y la iglesia. Leer Juan capítulo 2, versículo 21. Mateo capítulo 16, versículo 18. Vemos esto prefigurado en la historia acerca de María y José encontrando a Jesús en el templo. ¿Qué les dice Jesús? Como un hijo diligente, hijo de David, le responde: ¿No sabías que yo debía estar en la casa de mi padre?
Leer Lucas capítulo 2, versículo 49.